Hola, soy Carlos Almoguera Millán, soy ingeniero agrónomo y soy miembro del equipo técnico de Grupo Cotec, una ingeniería y consultoría dedicada a proyectos de innovación en el sector agroalimentario. Las enfermedades de transmisión alimentaria, enfermedades transmitidas por los alimentos, tienen muchísima importancia dada la capacidad que han desarrollado en enfermar a numerosos individuos a nivel global. La Organización Mundial de la Salud, en uno de sus últimos estudios, ya abordaba el tema desde un punto de vista de gran cantidad de personas implicadas en estas enfermedades. Así se conoce que habían enfermado anualmente más de 500 millones de personas, llegando a fallecer más de 350.000 personas anualmente. La importancia de las enfermedades de transmisión alimentaria es importante conocerlas para, de alguna forma, conocer la importancia que tiene la higiene en la manipulación de los alimentos y la importancia también que tiene certificar o acreditar una seguridad alimentaria en los procesos productivos en la industria agroalimentaria. Entre las enfermedades transmitidas por los alimentos, pues podemos distinguir varias clases. Por ejemplo, se puede distinguir entre las producidas por microorganismos, que son las que vienen producidas por bacterias, por virus, por protozoos, parásitos, hongos como los mohos y las levaduras. Luego las que vienen causadas por factores o contaminantes ambientales. Y por último, pues destacándolas así, esos tres tipos, pues las enfermedades por sustancias tóxicas, pero de origen natural. En cuanto a las primeras, las enfermedades de transmisión alimentaria originadas por microorganismos, estas son las más comunes, son las que tienen la mayoría de los casos de enfermedades transmitidas por los alimentos. Las ETA suelen ser por microorganismos y podemos distinguir pues varias tipologías dentro de estas enfermedades transmitidas por los alimentos. Así pues, podemos distinguir entre infección e intoxicación, por otro lado. La infección es cuando el individuo ingiere el alimento y en este alimento se ingiere pues, con un microorganismo, ya sea bacteria, por ejemplo, o virus, y entonces lo que produce es que la enfermedad la produce el propio microorganismo dentro del individuo que ingiere este alimento alterado o contaminado. Por otro lado, en muchas ocasiones podemos hablar de intoxicaciones. Las intoxicaciones son cuando, por ejemplo, un microorganismo entra en el alimento. En ese mismo alimento produce unas toxinas y luego es ingerido el alimento, independientemente de que cuando es ingerido este alimento, alterado o contaminado en este caso, esté presente en el alimento el microorganismo. Es decir, se produce la toxina y es en el alimento cuando se ingiere. Es decir, la enfermedad la produce la toxina. En las infecciones la enfermedad la produce el microorganismo. Por otro lado, dentro de las infecciones, es decir, las enfermedades producidas por los microorganismos, podemos distinguir las toxi-infecciones, que sería como una mezcla de los dos casos anteriormente citados. Pero en este caso, en el alimento alterado o contaminado, nosotros ingerimos ese microorganismo que es capaz de desarrollarse en el interior del individuo que ingiere el alimento contaminado, y una vez en el interior produce esas toxinas. Y son esas toxinas las que al final pues, producen la enfermedad, pero en este caso el microorganismo entra en el interior del huésped, del individuo que se ve afectado finalmente, pero son las toxinas las que producen dicha enfermedad. Según el tipo de microorganismos que sean los que dan origen a estas enfermedades, pues dentro de las enfermedades de transmisión por los alimentos de microorganismos, pues podemos distinguir varias. Las primeras, las más comunes, las que dan su origen o tienen su origen en las bacterias.
son sin duda alguna las más comunes. Solo en España hay, por ejemplo, por salmonela, salmonelosis, que es un tipo de bacteria, hay más de 5.000 casos anuales de enfermedades transmitidas por esta bacteria. Por otro lado, las bacterias son, pues, digamos que se encuentran en casi todos los alimentos. Otra cosa es que nos afecten o no y que su procesado pues las elimine o no. Es decir, se podría decir que son ubicuas. Además, pues podemos decir que, pues como en cualquier otro proceso, hay bacterias que son favorables, como pueden ser las que utilicemos en procesos productivos, y otras que son desfavorables, que son las que van a condicionar que aparezcan estas enfermedades. En segundo lugar, cabría destacar las enfermedades transmitidas dentro de los microorganismos, pues por los virus. Los virus en realidad no pueden desarrollarse en el alimento. En el alimento, generalmente lo que hacen es que utilizan el alimento como vector o como vehículo para introducirse en el huésped final, en el individuo, y ahí, una vez que hay células vivas, pues poder desarrollarse. Es el caso pues de algunos ejemplos, pues como puede ser la hepatitis A, como puede ser el norovirus, algunos de las enfermedades más comunes. Su principal aparición, la de los virus en los alimentos, suele ser, o las enfermedades producidas por los virus en alimentación, suele ser por aguas contaminadas a la hora de regar o de desarrollarse ciertos cultivos, como pueden ser los moluscos también, y también por la mala manipulación de alimentos. Por último, dentro de las enfermedades transmitidas por los microorganismos, convendría destacar un grupo en el que introduciríamos a los parásitos, los protozoos y luego los hongos, pues como los mohos y las levaduras. En este caso, dentro de este grupo, los más comunes suelen ser los mohos y las levaduras. Suelen deberse a almacenamientos prolongados de los alimentos y bueno, su concepción a nivel global pues suele ser más baja que la de los virus y sobre todo que la de las bacterias. Tiene una característica un poco peculiar porque hay muchos mohos y levaduras que aguantan bastante en refrigeración, también en concentraciones bastante ácidas, lo que los hace bastante resistentes, pero bueno, en cualquier caso, pues esos son los principales agentes dentro de las enfermedades transmitidas por microorganismos. Por otro lado, como segundo tipo de enfermedades, después de la de los microorganismos, son las transmitidas por contaminantes ambientales. En este caso suelen ser contaminantes que vienen dados pues, por compuestos orgánicos o sustancias inorgánicas derivadas de alguna composición orgánica. Ahí podríamos incluir pues, los restos de plaguicidas, disolventes, una serie de compuestos orgánicos que pueden venir pues, como residuos en los alimentos, y también pues, algunos que son propios de algunos procesos productivos, como puedan ser pues, trazas de plomo, como puedan ser compuestos de mercurio, muy presente en algunos pescados frescos. Como contraposición a esto, ya el tercer tipo de enfermedades son las que tienen su origen en sustancias tóxicas naturales. Estas sustancias tóxicas naturales pueden aparecer en el alimento, pues como su nombre indica, pues de forma natural. Son el caso de la aparición, por ejemplo, de aminas, como la histamina, que está muy vinculada al consumo de atún. También la saxitoxina, que está presente en mejillones, que se alimentan de fitoplancton en mareas rojas, y una serie de componentes pues, que son sustancias tóxicas naturales.